En una comunidad marcada por la generosidad y la unidad, se produjo un oscuro suceso que involucró a una pareja aparentemente fiel y comprometida. Ananías y Safira, miembros respetados de la iglesia primitiva, tomaron una decisión que les llevaría a un trágico final. ¿Qué pudo motivar esta arriesgada elección? ¿Qué llevaría a dos personas a mentir a Dios, incluso en un ambiente de total entrega y sinceridad? ¿Qué ocurre cuando intentamos engañar a Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias de no ser completamente transparentes en nuestra fe? La historia de Ananías y Safira ofrece respuestas claras y directas. Al retener parte del dinero de la venta de sus propiedades, intentando engañar a los apóstoles y, lo que es más grave, al propio Espíritu Santo, pagaron con su vida, dejando un mensaje claro: la deshonestidad ante Dios no pasa desapercibida. La verdad no se puede ocultar, y las consecuencias de intentar engañar a Dios son profundas e irreversibles. En los primeros días de la Iglesia de Jerusalén, los creyentes vivían en total unidad, compartiendo todo lo que tenían, como leemos en Hechos 4, 32, 35. Esta generosidad no era impuesta, sino que se compartía. Esta generosidad no era impuesta, sino una expresión natural del amor y la fe que brotaban del corazón de los cristianos. No veían sus posesiones como algo exclusivo, sino como recursos compartidos, para que nadie pasara necesidad. Ese ambiente de altruismo se vio reforzado por la acción del Espíritu Santo, que transformó los corazones, haciéndolos más generosos y solidarios. Bernabé, por ejemplo, vendió un campo y trajo el importe íntegro para repartirlo entre los necesitados. Ananías y Safira, admirados por esta actitud, decidieron seguir su ejemplo, pero con un gran error. Se quedaron con parte del dinero para ellos, fingiendo haberlo dado todo, en busca de reconocimiento sin verdadero sacrificio. Cuando Ananías entregó su parte, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se enfrentó a él. No mentía a los apóstoles, sino a Dios. La mentira quedó al descubierto y Ananías cayó muerto al instante. Poco después, Safira, ignorante de lo ocurrido, repitió la misma mentira y también corrió la misma suerte. Esta historia no solo revela las trágicas consecuencias de la mentira, sino que también pone de relieve la necesidad de integridad en nuestro caminar cristiano. Ananías y Safira nos enseñan que no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestras intenciones más profundas y la transparencia es esencial para una fe genuina. Si quieres vivir más santamente y fortalecer tu fe, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontramos inspiración para reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. No se pierda los próximos vídeos que traerán aún más enseñanzas sobre cómo caminar en obediencia y unidad con el cuerpo de Cristo. La unidad y la generosidad que caracterizaron a la iglesia primitiva son un ejemplo notable de cómo la vida cristiana debe manifestarse en acciones concretas, especialmente en el contexto de una comunidad que comparte sus bienes para el bienestar de todos. Sin embargo, este modelo de vida, que parecía ser la verdadera esencia del cristianismo primitivo, chocó con la dura realidad del pecado, ilustrada por la trágica historia de Ananías y Safira. ¿Qué llevó a esta pareja a tomar una decisión tan arriesgada que no solo puso en peligro su reputación, sino también su propia vida? En una época de tanta abnegación y generosidad, ¿cómo pudieron actuar con tanta falsedad y deshonestidad? Hoy, en una cultura dominada por el individualismo y el materialismo, la historia de Ananías y Safira nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia nuestras posesiones y el bienestar de los demás. Vivimos en un mundo en el que el éxito personal y la acumulación de bienes se consideran a menudo el fin último,
Pero la iglesia primitiva nos enseña que la verdadera riqueza reside en el amor, la unidad y el cuidado mutuo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con los necesitados? ¿Vemos nuestras posesiones como algo que pertenece a Dios o seguimos insistiendo en que son exclusivamente nuestras? El ejemplo de los primeros cristianos nos recuerda que el amor auténtico no se manifiesta con palabras, sino con acciones concretas. Y la generosidad, que fue una de las señas de identidad de la iglesia primitiva, es también prueba de la transformación real que se produce en los corazones de quienes han sido tocados por Cristo. La historia de Ananías y Zafira también revela una lección profundamente importante sobre la integridad, tanto material como espiritual. La generosidad de la iglesia primitiva, que compartía todo lo que tenía, nos desafía a examinar nuestras propias vidas en relación con el uso de nuestros recursos. Como cristianos, estamos llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. Esta llamada a la generosidad no se limita al aspecto financiero, se extiende también a nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro amor. En una sociedad que a menudo hace hincapié en el materialismo, se nos invita a cultivar un espíritu de desinterés, confiando en que Dios proveerá a nuestras necesidades, como siempre lo ha hecho. La iglesia primitiva vivía con la certeza de que Dios cuidaría de ellos, y esto les liberaba para compartir lo que tenían sin miedo a la carencia. La unidad que vemos en la iglesia primitiva es otra característica fundamental que debemos tener en cuenta. No era solo un ideal espiritual, sino una realidad práctica que se reflejaba en la forma en que los creyentes se relacionaban entre sí. Cuando compartimos nuestras bendiciones con los demás, no solo obedecemos el mandamiento de amar al prójimo, sino que también reforzamos la unidad dentro de la iglesia. Esta unidad no era algo forzado, era un reflejo de la transformación que Dios estaba obrando en los corazones de todos, y se manifestaba a través de acciones concretas de generosidad y cuidado. En un mundo dividido y fragmentado, la iglesia debe ser un testimonio vivo de cómo el amor de Cristo puede unir a personas de todos los orígenes y circunstancias. La generosidad que caracterizó a la iglesia primitiva fue una prueba fehaciente de que el Evangelio transforma realmente la vida de quienes lo reciben. Sin embargo, en medio de esta unidad y generosidad, se produjo el caso de Ananías y Zafira, que tomaron una decisión que sacudiría a la comunidad. En Hechos 5, 1, 2, leemos que Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad, pero a diferencia de otros creyentes que regalaron todo lo que recibieron de la venta, ellos se quedaron con parte del dinero para sí mismos, engañando a la comunidad al aparentar que lo habían regalado todo. Este acto no se limitó a una simple retención de dinero. Fue un intento de engañar tanto a los apóstoles como a Dios. Es importante señalar que Ananías y Zafira no estaban obligados a vender sus propiedades ni a entregar la totalidad del dinero. No había ninguna ley o imposición dentro de la iglesia que les obligara a hacerlo. Sin embargo, su culpa radicó en el engaño que intentaron crear, tratando de aparentar algo que no eran, buscando reconocimiento por una generosidad que no existía. El pecado de Ananías y Zafira radicaba en su engaño. No solo se estaban quedando con parte del dinero para ellos, estaban creando una imagen pública de generosidad, una fachada que no se correspondía con la realidad de sus corazones. El problema no radicaba en que se quedaran con parte del dinero, sino en la motivación que les llevaba a actuar así.
querían parecer más generosos de lo que realmente eran, y este deseo de reconocimiento acabó llevándoles a una mentira premeditada. Ambos estaban de acuerdo con esta falsedad, lo que revela que su decisión fue tomada con intención y no como un error momentáneo. La tentación a la que se enfrentaron es una a la que muchos de nosotros también nos enfrentamos. La tentación de querer ser vistos como más espirituales o más generosos de lo que realmente somos. El orgullo y la búsqueda de aprobación, tanto de los demás como de Dios, son fuerzas poderosas que pueden llevarnos a actuar de forma contraria a los principios que profesamos. La historia de Ananías y Zafira es una clara advertencia sobre los peligros de la hipocresía y el engaño. A Dios no se le puede engañar. Conoce las intenciones de nuestros corazones. Mientras que los seres humanos solo pueden ver la apariencia exterior, Dios ve lo que hay dentro. La integridad, por tanto, es esencial en la vida cristiana. No podemos vivir como una fachada, tratando de aparentar lo que no somos. El pecado de Ananías y Zafira nos recuerda que la honestidad no solo debe ser una virtud en nuestras relaciones con los demás, sino, lo que es más importante, en nuestra relación con Dios. Esta historia también nos desafía a ser honestos, no solo con los demás, sino especialmente con Dios. Cuando Ananías y Zafira mintieron, no solo estaban engañando a los apóstoles, sino que estaban mintiendo directamente al Espíritu Santo. Esto es de gran importancia, ya que muestra la gravedad del pecado y la importancia de vivir con transparencia ante Dios. Dios estaba obrando poderosamente en la iglesia primitiva y esperaba que su pueblo viviera en la verdad radical, reflejando la pureza y el amor que Él había derramado sobre ellos. Al violar esta expectativa, Ananías y Zafira no solo deshonraban la confianza de la comunidad, sino que también subestimaban la santidad de Dios y la gravedad del pecado. La historia de Ananías y Zafira sigue poniendo de relieve los retos a los que se enfrentaba la iglesia primitiva, especialmente en lo que respecta a la honestidad y la integridad. Aunque la comunidad cristiana de Jerusalén estaba marcada por la generosidad y la unidad, los dos tomaron la decisión de ocultar la verdad, tratando de proyectar una imagen de mayor generosidad de la que en realidad poseían. Al retener parte del dinero de la venta de su propiedad, no solo deshonraban a la comunidad, sino que intentaban engañar a Dios, que conoce las intenciones del corazón de cada uno. El foco del pecado de Ananías y Zafira no estaba en la retención del dinero en sí, sino en el engaño. Intentaban engañar a los apóstoles y a la comunidad cristiana, y esta actitud de disimulo era el reflejo de un corazón dividido que ansiaba reconocimiento sin ofrecer verdadera sinceridad y compromiso con Dios. Cuando Pedro se enfrenta a Ananías, le aclara que no había mentido contra los hombres, sino contra Dios, dejando claro que el pecado tenía una dimensión espiritual mucho más profunda. Este episodio revela que la hipocresía espiritual no puede ser tolerada por Dios. Ananías y Zafira intentaban manipular la percepción de los demás y al hacerlo rechazaban la santidad de Dios y el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Su acto iba más allá del simple engaño humano. Era un intento de engañar a la presencia divina en medio del pueblo de Dios. La mentira, como hemos visto, no solo afecta a las relaciones humanas, sino también a nuestra relación con Dios, que ve los corazones y las intenciones más profundas. El relato también pone de relieve el peligro de actuar por motivos equivocados, buscando prestigio o aprobación en lugar de actuar desde un corazón sincero. Ananías y Zafira intentaron parecer más espirituales de lo que eran, buscando el reconocimiento de la comunidad. Esto nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas,
pues es fácil ceder a la tentación de parecer más piadosos o comprometidos de lo que realmente somos. La verdadera generosidad, tal como la enseñó Jesús, no busca el reconocimiento humano, sino que es una expresión genuina de amor a Dios y al prójimo. La hipocresía espiritual y el deseo de reconocimiento egoísta son retos a los que todos nos enfrentamos en nuestro caminar con Cristo. La tentación de aparentar más de lo que somos es una trampa en la que es fácil caer. Sin embargo, al igual que Ananías y Zafira, debemos comprender que nuestras acciones externas, por mucho que impresionen a los demás, no engañan a Dios. El Espíritu Santo conoce las profundidades de nuestro ser, y cualquier intento de engañar o manipular la verdad quedará al descubierto ante su presencia. Este episodio también nos alerta sobre la gravedad del pecado y la necesidad de vivir con integridad ante Dios. Ananías y Zafira subestimaron la gravedad de su error, pensando que podrían escapar a las consecuencias de sus mentiras. Cuando Pedro les revela su pecado, queda claro que la gravedad del acto no era solo un malentendido o un error, sino una violación directa de la santidad de Dios. Su mentira no fue contra los apóstoles, sino contra el propio Espíritu Santo, un recordatorio de que Dios no tolera la deshonestidad ni la hipocresía en su pueblo. Además, la historia de Ananías y Zafira revela la influencia de Satanás en las tentaciones a las que nos enfrentamos. Su decisión de mentir y engañar fue consecuencia de ceder a la tentación de buscar el beneficio personal en lugar de vivir con un corazón sincero dedicado a Dios. Satanás siempre está buscando un resquicio, una debilidad en nuestros corazones, y es en esos momentos cuando tenemos que estar más alerta, recordando que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales que tratan de desviar nuestra atención de la verdad de Dios. El pecado de Ananías y Zafira también nos desafía a evaluar nuestra actitud hacia la comunidad cristiana. La iglesia primitiva era un ejemplo de unidad y generosidad, pero el pecado de un individuo afectó a toda la comunidad. Esto nos recuerda que nuestras acciones, ya sean buenas o malas, tienen repercusiones no solo para nosotros mismos, sino para nuestra iglesia y los demás creyentes. Nuestras mentiras, nuestras omisiones y nuestro deseo de agradar a los hombres pueden dañar la unidad de la iglesia y el testimonio de Cristo al mundo. El pecado de Ananías y Zafira no es un episodio aislado, sino una lección crucial para todos los cristianos sobre la seriedad con que debemos tratar la deshonestidad y la hipocresía. El intento de engañar a la comunidad cristiana y al liderazgo apostólico no fue solo un fallo moral, sino una afrenta directa al Espíritu Santo. Lo que resulta aún más grave es el hecho de que, al mentir a los apóstoles, Ananías en realidad estaba mintiendo a Dios. Había subestimado la santidad de Dios y la omnisciencia divina, creyendo que podía ocultar la verdad ante un Dios que lo ve todo, incluso las intenciones más profundas del corazón. Este acontecimiento nos desafía a reevaluar nuestras propias actitudes y acciones. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana podemos caer en la tentación de ocultar la verdad o exagerar nuestras buenas acciones para ser más aceptados o admirados por los demás? Como cristianos, nuestras vidas deberían estar marcadas por la sinceridad y nuestras acciones deberían reflejar nuestra verdadera relación con Dios. La hipocresía que intentaron practicar Ananías y Zafira es un claro recordatorio de que a Dios no le agradan los corazones engañosos, sino los corazones que buscan vivir a la luz de la verdad. Pedro, al confrontar a Ananías, no solo lo corrigió, sino que le reveló la gravedad de su error. ¿Por qué has puesto esto en tu corazón?, le preguntó Pedro,
subrayando que el pecado comienza en las intenciones más profundas del alma. El pecado de Ananías no era solo una transgresión externa, sino una corrupción interna. No le obligaron a vender sus propiedades, ni le presionaron para que regalara todo lo que recibía. El problema no fue la cantidad de dinero que decidió retener, sino la mentira que intentó vender a la comunidad. En cierto modo, estaba manipulando la verdad para crear una imagen de generosidad que no se correspondía con la realidad de su corazón. Por eso, la historia de Ananías y Zafira nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente motiva nuestras acciones. ¿Cuántas veces nuestras actitudes se dirigen más hacia el reconocimiento de los demás que hacia una auténtica adoración y servicio a Dios? El pecado de Ananías, de intentar engañar a la iglesia, muestra cómo el deseo de aprobación puede corromper nuestra integridad y llevarnos a comprometer nuestra fe. Jesús mismo advirtió sobre los peligros de buscar el reconocimiento humano en Mateo 6, donde habla de la hipocresía de los fariseos y de cómo sus buenas obras las hacían para ser vistos por los hombres, no por Dios. Otro punto crucial es que al tratar de engañar a la comunidad cristiana, Ananías no solo estaba dañando su relación con los demás, sino lo que es más importante, estaba dañando su relación con Dios. Dios, que conoce todos los corazones, no puede ser engañado. Este es el punto central del pecado de Ananías. Creyó que podía ocultar sus intenciones a Dios. Esto nos lleva a una importante reflexión sobre cómo debemos vivir nuestra vida ante Dios. Debemos ser transparentes, auténticos y sinceros, porque Dios conoce nuestros corazones y no hay nada oculto ante sus ojos. El pecado de Ananías también nos enseña sobre la gravedad del pecado dentro de la comunidad de creyentes. Como miembros del cuerpo de Cristo, nuestras acciones afectan no solo a nuestra relación personal con Dios, sino también a la salud espiritual de la comunidad en su conjunto. La Iglesia está llamada a ser un lugar de verdad, donde los creyentes vivan con integridad y transparencia unos con otros. Cuando un miembro del cuerpo actúa de forma deshonesta o hipócrita, afecta a la confianza y la unidad del cuerpo. El pecado nunca es algo que concierne solo al individuo. Siempre tiene repercusiones en la vida de la comunidad. Este episodio de la vida de la iglesia primitiva sirve también de advertencia sobre el juicio de Dios. Cuando Ananías cayó muerto, la comunidad se sintió presa de un gran temor. No se trataba de un juicio arbitrario o severo, sino de una acción directa de Dios, que quería dejar claro que el pecado no sería tolerado en su pueblo. Dios, en su santidad, exige integridad y transparencia, y cuando los creyentes fallan en esto, Él actúa para restaurar la santidad de su cuerpo. La muerte de Ananías fue una intervención divina que demostró la seriedad con la que Dios trata la deshonestidad. La historia también revela que, aunque vivimos bajo la gracia de Cristo, no podemos subestimar la santidad de Dios. La gracia que hemos recibido no nos da libertad para vivir sin cuidado o deshonestamente. Nos llama a vivir rectamente y de acuerdo con las normas de Dios, que son elevadas y exigen santidad. El juicio de Ananías, por tanto, nos recuerda que Dios no es pasivo ante el pecado, y aunque es lento para la ira, no deja de enfrentarse a quienes intentan engañar su presencia. Además, el episodio de Ananías y Zafira nos pone ante la necesidad de examinar constantemente nuestros corazones y nuestras motivaciones. El pecado de Ananías comenzó en su corazón, y la mentira que dijo era solo la manifestación externa de algo que ya se había formado en su interior. Por eso debemos estar siempre atentos a lo que guardamos en nuestro corazón, porque de ahí salen las acciones y las decisiones que tomamos. El corazón humano es engañoso,
Por eso, como cristianos, debemos dejar que el Espíritu Santo nos purifique y nos guíe para vivir en la verdad. La historia de Ananías y Zafira sirve de advertencia sobre los peligros de la deshonestidad y la falta de integridad en la vida cristiana. No podemos jugar con el pecado, porque tiene un precio. Dios no tolera la falsedad ni la hipocresía, y espera que sus hijos vivan con sinceridad, honestidad e integridad. La historia de Ananías y Zafira sigue enseñando profundas lecciones sobre la vida cristiana y las implicaciones de nuestras acciones dentro de la comunidad de fe. Un punto importante que emerge en esta narración es la forma en que el pecado puede ocultarse, pero nunca está verdaderamente oculto ante Dios. Así como Ananías fue confrontado con la verdad, su esposa Zafira también tuvo la oportunidad de corregir el error. Pero su decisión de persistir en la mentira demuestra la dureza de su corazón. Cuando Pedro interroga a Zafira, le ofrece la oportunidad de confesarse, pero ella elige mentir de nuevo, como había hecho antes su marido. Este momento no es solo una confrontación con la mentira, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo el pecado puede endurecer el corazón, haciéndolo insensible a la acción de Dios. Cuando no respondemos a la llamada al arrepentimiento, el pecado arraiga más profundamente en nuestras vidas, haciendo aún más difícil volver a la verdad y la justicia. La respuesta de Zafira al interrogatorio de Pedro revela cómo se perpetúa la mentira cuando las personas no están dispuestas a asumir la responsabilidad de sus errores. Al mentir, reafirma su complicidad en el pecado de Ananías, subrayando la gravedad de un pecado cometido conjuntamente. Esto nos enseña que nuestras acciones, especialmente dentro de relaciones cercanas como el matrimonio, tienen un impacto directo en nuestra espiritualidad. La complicidad en el error entre Ananías y Zafira no solo comprometió sus propias vidas, sino que también tuvo graves consecuencias para la comunidad de fe. Su historia también nos desafía a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la verdad. En lugar de admitir sus errores y buscar el perdón de Dios, Zafira optó por mentir, posiblemente por miedo a las consecuencias o por orgullo. Esto nos lleva a preguntarnos cómo afrontamos los fracasos en nuestras vidas. Cuando se nos cuestiona sobre algo que hemos hecho mal, es crucial que no tratemos de ocultarlo, sino que aceptemos la oportunidad de corregir lo que hemos hecho, pidiendo a Dios que nos ayude a seguir el camino de la sinceridad. Además, la situación de Ananías y Zafira pone de relieve la importancia de rodearnos de personas que nos animen a hacer lo correcto. En lugar de fortalecerse mutuamente en la verdad, se unieron en la mentira, lo que llevó a ambos a la tragedia. Esto nos alerta sobre la importancia de elegir compañeros que nos dirijan hacia la verdad y nos ayuden a vivir con integridad. La relación entre Ananías y Zafira es un claro recordatorio de que cuando nos asociamos con quienes comparten nuestros errores y nos animan a permanecer en la mentira, podemos ser conducidos a consecuencias aún más dolorosas. En este escenario, también podemos aprender sobre el poder destructivo de la hipocresía y cómo puede corromper no solo al individuo, sino a toda una comunidad. La iglesia primitiva, que se estaba construyendo con un sentido de unidad y pureza, se vio profundamente afectada por este episodio de deshonestidad. Dios, en su justicia, expuso la mentira de Ananías y Zafira para que todos vieran la gravedad del pecado y la necesidad de santidad en el cuerpo de Cristo. El hecho de que este juicio fuera tan inmediato y severo demuestra la santidad de Dios y su exigencia de pureza en la vida de los creyentes. La muerte de Ananías, seguida de la muerte de Zafira, no es una simple consecuencia de un error humano,
sino una intervención directa de Dios que sienta un precedente para la vida de la Iglesia. La santidad de Dios no es negociable y todos los que forman parte de su pueblo deben esforzarse por vivir de acuerdo con sus normas. En última instancia, esta historia nos desafía a profundizar en nuestra propia vida espiritual. No se trata solo de lo que hacemos exteriormente, sino de lo que hay en nuestros corazones. La falta de arrepentimiento de Safira y su continua decisión de mentir ponen de relieve la necesidad de mantener nuestros corazones puros ante Dios, siempre dispuestos a reconocer nuestros errores y a buscar su misericordia. Si no tenemos cuidado, el pecado puede consumirnos y sus consecuencias pueden ser más graves de lo que pensamos. Al encontrarnos con esta historia, debemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones y palabras, cuando no están guiadas por la verdad y la integridad, afectan a nuestra relación con Dios y con los demás. Como cristianos, nuestras vidas deberían ser un reflejo de la honestidad y la pureza que Dios exige, no solo a nivel personal, sino también dentro de la comunidad de fe. El pecado de Ananías y Safira y la dura lección que conlleva sigue llamándonos a vivir con integridad y a ser honestos con Dios y con los demás. La historia de Ananías y Safira sigue enseñándonos la importancia de la integridad dentro de la comunidad cristiana y la seriedad con que Dios trata el pecado. Aunque Ananías y Safira conspiraron juntos, la narración se centra en su responsabilidad individual ante Dios. Aunque ambos tuvieron la oportunidad de confesar la verdad, fue la decisión de Safira en particular la que nos hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden estar influidas por nuestros corazones y por la búsqueda de la aprobación de los demás. Al optar por mantener la mentira, Safira intentaba ocultar el verdadero alcance de su generosidad. Sin embargo, no se dio cuenta de que, al tratar de engañar a la comunidad, también estaba desafiando la santidad de Dios. Esto nos lleva a pensar en las palabras de Jesús en Mateo 6:1, donde nos advierte que no hagamos buenas obras solo para ser vistos por los demás. Dios, que ve el corazón, busca la autenticidad y la verdad, no las apariencias. Cuando Pedro se enfrenta a Safira, no solo cuestiona la mentira, sino que revela el pecado más profundo, el desafío directo al Espíritu Santo. La pregunta de Pedro, ¿por qué has persuadido e intentado engañar al Espíritu del Señor?, nos hace comprender que el pecado de Safira no era solo contra la comunidad de creyentes, sino contra Dios, que está presente y actúa en la vida de la Iglesia. Este pecado no era algo simple, era una afrenta directa a la santidad de Dios, algo que Él no puede tolerar en su presencia. La respuesta inmediata de Dios al pecado de Safira, que tuvo como consecuencia su muerte instantánea, refuerza la gravedad del juicio divino. La muerte de Safira, como la de su esposo Ananías, demuestra que Dios no tolera el pecado, especialmente entre su pueblo. El Espíritu Santo que habita en los creyentes exige pureza y verdad. Esto nos recuerda que cuando nos involucramos en acciones deshonestas o engañosas, no solo estamos dañando nuestra relación con la comunidad, sino también tratando de engañar al Espíritu Santo, que nos guía y habita en nosotros. Esta historia sirve también como advertencia sobre la importancia de ser honestos, no solo ante Dios, sino también en nuestras relaciones. Ananías y Safira, como pareja, eligieron mentir juntos, y esto refleja cómo nuestras elecciones pueden afectar a los demás. El pecado de un miembro puede afectar a toda la comunidad, y esta historia nos desafía a vivir de una manera que refleje la integridad y la santidad de Dios.
El hecho de que Safira tuviera la oportunidad de arrepentirse, pero eligiera continuar en el error, nos recuerda la dureza del corazón humano. Cuando nos enfrentamos a la verdad y a la oportunidad de enmendar nuestros caminos, a menudo optamos por ocultar nuestros pecados en lugar de confesarlos y arrepentirnos. Esta resistencia al arrepentimiento puede endurecer nuestros corazones, alejándonos aún más de Dios y de su gracia. Además, esta narración también nos desafía a examinar nuestras propias relaciones. El pecado de Ananías y Safira no era solo individual, sino compartido. Estaban unidos en la mentira, lo que nos hace reflexionar sobre cómo las influencias que nos rodean, especialmente en las relaciones íntimas, pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. En lugar de animarnos unos a otros a hacer el bien, a veces permitimos que nuestras relaciones nos lleven por mal camino. Esta historia de Ananías y Safira también nos enseña que el pecado individual y compartido tiene un profundo impacto no solo en quien lo comete, sino también en la comunidad circundante. Cuando tomaron la decisión de mentir, no solo estaban afectando a sus propias vidas, sino también a la vida de la iglesia primitiva. Como miembros del cuerpo de Cristo, nuestra conducta influye directamente en quienes nos rodean, y debemos estar atentos a cómo vivimos nuestra fe. Debemos ser personas que construyan relaciones con los demás, y no llevarlos al pecado con nuestras acciones. Lo que les sucedió a Ananías y Safira nos sirve a todos de advertencia, especialmente en el contexto de la vida comunitaria cristiana. La Iglesia es un reflejo de la santidad de Dios, y nuestras actitudes dentro de ella deben ser expresión de integridad. No podemos vivir de las apariencias ni tratar de engañar a los demás para ganarnos su aprobación. Cuando buscamos ser vistos como generosos, piadosos o santos, pero nuestras intenciones y acciones son impuras, estamos violando la santidad de Dios. Como vemos en su historia, el pecado contra la santidad del Espíritu Santo no puede ser ignorado. Después del juicio de Ananías y Safira, un gran temor se extendió por toda la iglesia, y todos los que se enteraron quedaron impactados. No se trataba de un temor paralizante, sino de un temor reverente, un reconocimiento de la santidad y el poder de Dios. El pueblo de Dios necesitaba comprender que, además de ser un Dios de misericordia y amor, también es un Dios justo y santo, que no puede tolerar el pecado. Este temor fue un despertar para la iglesia primitiva, recordándoles la seriedad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y la presencia activa de su Espíritu. El temor de Dios que se apoderó de la iglesia no era un temor basado en un castigo inminente, sino un profundo respeto y admiración por la majestad de Dios. Este temor no provenía de una preocupación por el castigo, sino de la conciencia de la presencia de un Dios santo que exige pureza y verdad de su pueblo. La iglesia primitiva, al experimentar este temor, se vio impulsada a vivir de una manera más sincera y dedicada, sabiendo que sus acciones no pasaban desapercibidas ante Dios. Este temor reverente se convirtió en un incentivo para la santidad personal y colectiva. El poder del Espíritu Santo, que había sido derramado sobre los creyentes en Pentecostés, ahora también les llevaba a vivir con seriedad, integridad y obediencia a la voluntad de Dios. No se trataba de vivir en constante temor, sino de vivir conscientemente, sabiendo que cada acción tiene un impacto ante Dios y su iglesia. La llamada a la santidad era clara, y el pecado, por oculto que estuviera, no pasaba desapercibido. El temor de Dios no debe verse como una carga, sino como una motivación que nos impulsa a vivir de manera verdadera y genuina. La santidad de Dios no debe tratarse con indiferencia, y nuestra relación con Él debe estar marcada por la sinceridad.
Debemos actuar siempre con la conciencia de que Dios conoce los corazones y de que nuestras motivaciones y acciones tienen un peso eterno. La iglesia primitiva, al experimentar este temor, se transformó profundamente, y esto es algo que también debe marcar nuestro camino cristiano. En la vida cotidiana, este temor reverente nos lleva a buscar la verdad y la pureza en nuestras acciones, evitando el engaño y la hipocresía. Dios ve más allá de las apariencias y conoce la intención de cada corazón. Cuando tomamos conciencia de su santidad y de su presencia en nuestras vidas, nos sentimos llevados a vivir de acuerdo con la verdad, buscando vivir en comunión con Él y con los demás de manera honesta y recta. El temor de Dios, por tanto, no es un obstáculo, sino una inspiración para vivir con total transparencia y sinceridad en nuestra fe. Este temor también nos hace reflexionar sobre la Iglesia. La comunidad de los creyentes está llamada a vivir como un cuerpo unido, reflejando la santidad y la verdad de Dios en todas sus acciones. El pecado individual afecta a todos y cada miembro de la Iglesia tiene la responsabilidad de vivir de manera que edifique la comunidad. Debemos vigilar que nuestras acciones y palabras reflejen la pureza que Dios exige de sus hijos, sabiendo que Él ve más allá de lo que perciben los ojos humanos. La historia de Ananías y Zafira, seguida del severo castigo de Dios, marcó un importante punto de inflexión en la iglesia primitiva. Este acontecimiento, lejos de ser un simple relato de juicio, trajo consigo profundas lecciones sobre la santidad, la integridad y la unidad dentro de la comunidad de creyentes. La purificación espiritual que siguió al juicio divino no fue solo una medida punitiva, sino una demostración del celo de Dios por la pureza de su iglesia. A pesar del temor reverencial que se extendió, la iglesia no fue destruida, sino renovada, y su misión continuó expandiéndose significativamente. En Hechos 5, 12, 14, vemos un contraste interesante. Mientras que el juicio divino sobre Ananías y Zafira generó temor en la comunidad, este mismo temor reverente no impidió que el Espíritu Santo obrara con gran poder. En lugar de paralizar a la iglesia, el suceso la purificó y fortaleció su unidad. Los apóstoles siguieron realizando signos y prodigios, y la fe de muchos se renovó. La iglesia estaba unida en el propósito de vivir para Dios, y esto se reflejó en un crecimiento significativo tanto en número como en profundidad espiritual. El Espíritu Santo siguió actuando poderosamente como testimonio de que la presencia de Dios entre su pueblo no era algo que debiera tomarse a la ligera. Esta transformación revela una verdad fundamental. La santidad no es opcional en la vida del creyente, especialmente dentro de la iglesia. El pecado no solo afecta al individuo, sino a la comunidad en su conjunto. Cuando la iglesia vive en integridad y reverencia a Dios, se convierte en un poderoso instrumento para cumplir la misión de Dios en el mundo. El juicio sobre Ananías y Zafira no fue una tragedia, sino una clara señal de que Dios exige pureza y sinceridad de su pueblo. El hecho de que, tras este suceso, la iglesia siguiera creciendo en fuerza y número, demuestra que la santidad y la integridad son esenciales para el avance del reino de Dios. La iglesia primitiva, incluso ante la severa disciplina, no se paralizó por la amenaza del pecado, sino que se hizo más firme en su misión. El crecimiento espiritual que acompañó al acontecimiento, con muchos creyendo en el Señor y uniéndose a la comunidad, fue una confirmación de que la santidad no solo es importante para la relación con Dios, sino también para el éxito de la misión evangelizadora. Cuando el Espíritu Santo es libre de actuar en una comunidad que vive en pureza, es capaz de realizar milagros y transformaciones profundas.
Este poder de Dios no se limitó solo a los apóstoles o a la primera generación de cristianos. Sigue estando a disposición de la Iglesia de hoy, si está dispuesta a vivir en obediencia y santidad. El impacto del pecado dentro de la Iglesia no se limita a los que cometen el error, sino que afecta a la salud espiritual de toda la comunidad. Este acontecimiento subraya la necesidad de que cada creyente viva en integridad, ya que la deshonestidad y el pecado tienen el potencial de debilitar la unidad y la eficacia de la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser un reflejo de la santidad de Dios, y cuando sus miembros fallan en este sentido, el impacto se deja sentir en todos. El juicio de Ananías y Zafira sirve de advertencia a todos los cristianos de que la santidad debe tomarse en serio en todos los ámbitos de la vida, desde el más íntimo hasta el más público. Además, la unidad de la Iglesia es un punto crucial en esta narración. La Iglesia primitiva no solo experimentó un crecimiento numérico tras el suceso con Ananías y Zafira, sino que también se unió más en su propósito y misión. La Iglesia era unánime, compartía una fe común y trabajaba unida para cumplir el mandato de Dios. La unidad no solo era una característica deseable, sino esencial para el avance de la misión. Cuando los creyentes están unidos en espíritu y propósito, el poder de Dios puede moverse más eficazmente en medio de ellos. La división, el pecado no abordado y la hipocresía pueden sofocar el poder de Dios e impedir que la Iglesia cumpla su misión. La importancia de la unidad se refleja en la forma en que los creyentes estaban unidos en el pórtico de Salomón, un lugar de oración y testimonio. El hecho de que estuvieran unánimes implica que estaban en comunión no solo con Dios, sino también entre ellos. Esta unidad, fundada en la reverencia a Dios y la santidad de vida, fue lo que permitió a la Iglesia crecer y prosperar, incluso después de un acontecimiento tan dramático. La verdadera unidad no es simplemente la ausencia de división, sino la presencia de un propósito común que refleja la voluntad de Dios. Los cristianos, entonces y ahora, están llamados a vivir en unidad, ya que esto es esencial para que la Iglesia sea una fuerza transformadora en el mundo. Además, el episodio de Ananías y Zafira subraya la importancia de la obediencia al Espíritu Santo y la búsqueda de una vida de santidad personal. Cuando la Iglesia se alinea con los principios de Dios, el poder del Espíritu Santo se hace visible y activo. Los milagros y prodigios que tuvieron lugar no fueron una coincidencia, sino una demostración del poder de Dios actuando en una comunidad que estaba totalmente rendida a Él. La Iglesia no solo proclamaba el Evangelio con poder, sino que también lo vivía con pureza, lo que la convertía en una comunidad auténtica y fuerte. La Iglesia de hoy, como la Iglesia primitiva, está llamada a vivir con la misma integridad, unidad y obediencia al Espíritu Santo. La búsqueda de una vida de santidad es una llamada permanente para todos los cristianos, porque es a través de ella como se manifiesta el poder de Dios. La Iglesia que busca vivir en pureza y sinceridad, sin preocuparse de las apariencias o de la aceptación humana, es la que verá actuar poderosamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se limita al pasado, sigue estando disponible para la Iglesia de hoy, pero la condición es que los creyentes se rindan a Él en obediencia y santidad, para que pueda actuar libremente en sus vidas y en las comunidades de fe. La historia de Ananías y Zafira, con su profundo y dramático impacto en la Iglesia primitiva, revela una verdad fundamental sobre cómo debe reflejarse la santidad de Dios en la vida de la comunidad cristiana. Aunque el juicio de Dios fue severo, el efecto en la Iglesia fue paradójico.
En lugar de debilitar o dividir, la limpieza produjo un renacimiento espiritual, una nueva conciencia de la presencia de Dios entre su pueblo. Posteriormente, la Iglesia, marcada ahora por un profundo temor de Dios, experimentó un notable crecimiento. Este acontecimiento dejó una huella indeleble, demostrando que cuando la Iglesia vive en integridad, la transformación no se limita a sus miembros. El mundo que les rodea empieza a darse cuenta de que algo es diferente. El respeto que la comunidad exterior tenía por la Iglesia no se debía solo a los milagros y prodigios, sino a la evidencia del poder de Dios actuando de forma genuina entre los creyentes. Cuando la santidad de Dios se refleja en las acciones de los cristianos, quienes observan no pueden dejar de percibir la autenticidad de la fe que allí se manifiesta. La Iglesia primitiva se convirtió así en un testimonio vivo de que la santidad de Dios es una fuerza que no solo purifica, sino que también atrae. La gente, aunque temía acercarse de forma superficial, respetaba profundamente a quienes vivían según la norma divina. Este respeto y admiración por el poder de Dios era un reflejo directo de la obediencia de los creyentes y de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo, esto no significaba que la gente estuviera dispuesta a unirse sin un corazón genuino de arrepentimiento y transformación. Además, esta historia subraya que, al vivir en santidad, la Iglesia no busca la aprobación del mundo, sino la gloria de Dios. Los creyentes están llamados a vivir de tal manera que su integridad y pureza no solo los distingan, sino que también sirvan como testimonio de que Dios está vivo y actúa entre ellos. Cuando el mundo ve la autenticidad de la fe de los creyentes, se ve desafiado a reconsiderar sus propias creencias y actitudes. El episodio de Ananías y Zafira también demuestra cómo el temor de Dios puede ser una fuerza transformadora. El temor reverente no es un miedo paralizante, sino una llamada a vivir en conformidad con la santidad divina. Este temor es la base de una vida cristiana sólida, en la que no solo se aspira a la integridad y la pureza, sino que se viven activamente. Como hemos visto, el temor de Dios no aleja, sino que acerca, purifica y fortalece a la Iglesia. A medida que la Iglesia seguía creciendo, este temor reverente servía como recordatorio constante de la seriedad con la que Dios ve la santidad, especialmente dentro de su casa. La integridad en el cuerpo de Cristo no solo era un reflejo de la obediencia a Dios, sino también un catalizador de la misión de la Iglesia, que avanzaba con mayor poder y unidad. El impacto de esta historia es claro. El poder de Dios es más visible cuando la Iglesia vive en santidad. Es viviendo en obediencia como el Espíritu Santo se mueve libremente, permitiendo que los milagros y prodigios se manifiesten de forma poderosa. La purificación de la Iglesia primitiva, lejos de ser un obstáculo, fue un hito que permitió un verdadero crecimiento y una expansión de la fe. Como creyentes, tenemos el reto de vivir de tal manera que nuestra vida personal y la vida de la Iglesia reflejen la santidad de Dios. No se trata de buscar la aprobación del mundo, sino de ser fieles a nuestra vocación, sabiendo que cuando vivimos en santidad, Dios se mueve poderosamente en medio de nosotros y en nuestras vidas. Esta historia nos desafía a buscar la unidad, la santidad y la obediencia en todo lo que hacemos para que el reino de Dios siga avanzando a través de nuestras vidas. Cuando la Iglesia vive de acuerdo con los principios de Dios, el Espíritu Santo actúa de forma transformadora, y no solo los miembros de la comunidad, sino también el mundo que les rodea, son testigos del poder de Dios. Así, estamos llamados a reflejar la santidad de Dios en nuestras acciones cotidianas, siendo luz para los demás y testimonio vivo de su presencia entre nosotros.
Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres crecer espiritualmente, no olvides suscribirte al canal. Comparte este video con otros para que todos puedan ser edificados por la santidad y el poder de Dios. Avancemos juntos en la fe y transformemos nuestras vidas para el avance del reino de Dios.